La creatividad es un estado mental que permite pensar un problema en forma fresca y desde sus principios. Experimentación, originalidad, la capacidad de reescribir reglas, de ser no convencional, descubrir hilos comunes en medio de un entorno aparentemente dispar, ver estas situaciones lateralmente y con flexibilidad. Estas formas de pensar impulsan la innovación y generan nuevas posibilidades. Esto responde la pregunta ¿qué es la creatividad? En el libro La ciudad creativa de Charles Landry y Franco Bianchini. Esto es uno y uno hacen tres y hoy vamos a hablar de la economía naranja. Un espacio para discutir, debatir, promover e innovar en un formato que puedes llevar a donde quieras. Prepárate para los caucus porque Ámbar, Maga y Rubén están por comenzar en Uno y Uno hacen tres. Nosotros somos Uno y Uno hacen tres. Aquí está Ámbar, Rubén, y Maga. El día de hoy vamos a hablar sobre economía naranja. ¿Qué creen ustedes que se puede entender con este término? Quizás puede ser una naranja como una fruta o el proceso productivo para generar esta fruta. No, esto es como algo jocoso, pero sí tiene cierta vinculación con el color naranja. Y por esto nosotros vamos a empezar con este podcast. Ahora bien, la economía naranja se le denomina así por este color, ya que está inserta en lo que sería la economía de los colores. Tiende a estar relacionado el color naranja con lo que es la innovación, la creatividad, la cultura. Y justamente esto está relacionado este tipo de economía. Muchachos, ¿tienen algo que decir? sí, bueno, podemos empezar conceptualizando que la economía naranja es aquella que está impulsada por la creatividad y que busca solucionar problemas de forma innovadora, ya sean problemas culturales, científicos y de diferentes índoles, ¿verdad? Servicio. Ajá, servicios. Todo intrínseco en lo que sería un desarrollo económico. puede ser que se desarrolle una idea a través de un accidente y que eso lo consideremos como economía naranja con respecto al desarrollo de una idea naranja. Claro, porque es una solución que puede ser creativa. O sea, Sí. esta economía está concentrada en la creatividad, ya sea en las formas artísticas, en las formas culturales o en la solución de problemas. Bueno, entonces se podría decir que si te acuerdas del ejemplo que tú diste de las bacterias, Ajá, hace tiempo. podría hace varios podcasts atrás, puedes escuchar. Se podría decir que esa se puede considerar como un invento de economía naranja, Puede ser. aunque o sea, no se haya hecho el concepto en ese el momento. origen es creativo, más no fue necesariamente económico, fue un descubrimiento científico, pero sí se puede decir que el origen sí es Yo creativo. creo que el límite sería la variable de patente, porque recuerden que esto tiene propiedad intelectual. Sí, Y aquí es donde se dice que hay propiedad intelectual porque se le va a sacar beneficio económico, o sea que no es sin fines de lucro, hay un dinero de por medio. Sí, aunque haya sido un accidente, finalmente se vendió Sí, como una solución para algo, entonces. exactamente. Ujú. Pero como idea básica no era el norte, por ejemplo, en el caso de... Esa es la penicilina, ¿no? Penicilina. No, en su momento no era con un beneficio económico, sino científico. Ujú. Que después se le dio otro hueco, sí. Pero por Pero ahí va. al fin y al cabo era para algo en común. Exactamente. Bueno, El bienestar común. bienestar Un bien común. común. Entonces, Rubén, cuéntanos, ¿qué más tienes por allí? Bueno, tenemos ya que la economía naranja es aquella originada en la creatividad. En América Latina y el Caribe se ve que hay un gran potencial dentro de este tipo de economía, ya sea por la diversidad cultural que hay en la región, por los distintos orígenes a lo largo de la historia, las culturas africanas, las culturas europeas que se fusionaron con las culturas aborígenes americanas, y eso da a una mezcla cultural que es muy rica para la generación de soluciones. Aparte, estamos en un continente que específicamente está lleno de problemas. Y eso, Tiene estabilidades. exacto. Y eso hace que sus ciudadanos tengan la necesidad de pensar en soluciones. Sí. Bueno, yo estaba leyendo por ahí que este término se le dio más auge con la publicación de BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, justamente con una publicación de lo que es actualmente el presidente de Colombia, Iván Duque, que justamente desarrolla como unos bosquejos o un marco orientador hacia
esos estados que querían innovar y cómo insertar la creatividad como un nicho para el mercado. Entonces él le dio como un vuelco que deberían generar, por ejemplo, marcas de ciudades. Encontramos a la ciudad de Medellín, Comuna 13. Para aquellos que no han visitado, porque yo todavía no tengo el placer de visitar Comuna 13, pero espero algún día hacerlo. Pero han leído a lo mejor sobre la ciudad. Pero sí conozco el caso, es que ellos vienen de un conflicto que ya conocemos que es de guerra, guerra interestatal, que es la parte de lo que es las guerrillas y toda la cuestión, contexto de violencia. El pasado con el narcotráfico. Todos estos elementos bastante de conflicto que ha generado una incidencia en violencia que ahora se ha disminuido justamente con este tipo de proyectos. En esa época se estaban generando nuevas, digamos que iniciativas, y se trató como que de cómo involucrar al ciudadano con procesos de paz. Entonces encontraron una fórmula mágica y que fue genial. Yo creo que eso es lo innovador de la Comuna 13, que es a través del arte. Entonces uno va a visitar Comuna 13, o los videos que yo he visto, que me ha teletransportado lo que es el internet. Es que ellos se apropian o generan el sentido de pertenencia por los espacios públicos y los transforman en piezas de arte. O sea, uno visita y son como especies de unas escaleras mecánicas que, por cierto, ese es como el acuerdo de paz entre ellos. Y el proyecto de innovación que se generó. Porque se dan bibliotecas, se generan lo que es murales de arte, o sea, pinturas urbanas. Se da recorridos de turismo social, porque es basados en experiencias de cómo era la situación antes y cómo está ahorita. Ponencias sobre cultura de paz, desarrollo sostenible. Te encuentras también como, por ejemplo, aspectos de debate ciudadano en las mismas calles. Y utilizan mucho lo que saben el rap. Sí. Lo que ¿cómo es que se le dice? Los géneros urbanos. No los géneros urbanos, sino la dinámica de ¿sabes el contrapunteo, como lo dicen, las batallas de gallo. Contrapunteo. Debe ir a los llanos venezolanos. Pero sabes que el contenido es fuerte porque están haciendo denuncias. El freestyle. Entonces ellos están como que denunciando una situación social a través del arte, pero es lo chévere, que no es nada más de que me estoy quejando, sino estoy cambiando la forma de no ser tan violento a una forma más pacífica de actuar. Claro. Y es que de esa forma se mueve lo que es la cultura. Sí. Porque a veces nosotros vemos la cultura como solamente un medio de distracción, sin darnos cuenta el trasfondo que trae eso aquí. ¿Qué inspira a un artista, sea musical, sea un artista plástico, un pintor o un actor, una bailarina? ¿Qué los inspira a ellos a crear su arte? Pues el medio que los rodea. El entorno. ¿Qué sucede? Que la economía naranja te muestra dentro de un espacio aquello que critica el artista, pero que a su vez le va a generar un ingreso, porque eso es precisamente su medio de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Nos está llevando cultura, nos está llevando información, nos está llevando, digamos, sensibilización sobre el tema. Sensibilización. O sea, son ciertas cosas que nos están moviendo dentro y que realmente tenemos que verlo como algo serio. Sí. Por eso es que a veces cuando estamos aquí en Barquisimeto, por ejemplo, decimos que aquí no hay cultura, como por ejemplo en Caracas, que se mueve un poco más. A mí yo lo detesto. Yo voy a decir que digan aquí no hay cultura es porque realmente no tiene un sentido de pertenencia. Porque hay mucha gente que se está moviendo. O sea, por ejemplo, cultura no significa nada más un acto cultural.
es cómo se genera, por ejemplo, la interacción familiar. Ok. O sea, cada familia tiene una tradición. Sí. Por ejemplo, en diciembre, que estamos en diciembre. Todos van a hacer la yaca en la casa de la abuela. Algunos, o por ejemplo en mi caso que nosotros nos reunimos es en una casa y eso es itinerante, o sea, nocturnamos. Ok. Entonces todos nos reunimos o nos reuníamos en ese momento a la casa de ese familiar y era como una forma, por ejemplo, me acuerdo que la tendencia era ir a visitar a los sitios donde fue más rudo para ese familiar. Entonces, sí, tenían como esa temática. sí, era como que vamos a visitar a, qué sé yo, a mi tía tal. Entonces, uno llegaba y era como un apoyo moral, un Claro. apoyo de cariño, un apoyo de vamos a darte buenas energías y buenas fuerzas para que este año sea mejor. Entonces, quizás eso no se dé en otras, por ejemplo, Ámbar, Pues, puede ser en la casa de tu abuela. Sí. Claro. O Rubén quizás diga, bueno, yo no soy de las hallacas, pero sí tengo mi día del 24 que ese es sagrado. Ese 24 no me lo tocan porque es familiar. Claro. Entonces ahí ven, es una forma... La Es cultura cultura. es todo lo que nos rodea, es nuestro día a día, cómo vemos las cosas. Por eso cuando vamos a otro país vemos que se comportan de una forma distinta Sí. y que Sí. nosotros lo vemos medio raro, pero Sí. es porque es la cultura Es de su ese cultura, país. Es claro. su estilo de vida. Por también. ejemplo, la otra vez estaba haciendo un post sobre café. Ujú. Entonces era para una amiga que está en Colombia y en Colombia son muy cafeceros y tienen... Cafetero. Sí, cafeteros. Cafetero, sí. y Colombia, al fin y al cabo. Obviamente. y ella me estaba diciendo dentro El de país la... hermano. fraterno. En ese momento estábamos hablando sobre hacer posts de cultura. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un post sobre cómo le dicen o cómo se toma el café, el colombiano, en la mañana. Ujú. Entonces, ¿quién dice que eso no es cultura si eso es algo que mueve a la persona dentro del lugar donde está y que se caracteriza en la región donde está? Mira, fíjate algo curioso. Ahora que hablas de café, para que entiendan lo complejo que es la cultura. La cultura creo que es desde los valores, las tradiciones, las formas de actuar, de pensar, la creatividad también, obviamente. Pero el café, ¿sabes que en la zona fronteriza, estoy hablando de Venezuela, Táchira, Mérida, Ok. quizás... Bolívar. no, para la parte andina. Ajá. Ok. Y ellos que colindan más con lo que es en Colombia, que ya entendemos que es un país cafetalero, ¿qué es lo que ellos hacen después de un almuerzo? Y les voy a decir que los tres, o sea, de los dos estados venezolanos y lo que es zona fronteriza o el colombiano normal hace es tomarse un guayollito después de Después. almorzar. Ujú. Te lo Un digo, vasito de plásticos de esos chiquitos. chiquitico. Sí. Y es eso, porque es su forma de ya comí, voy a socializar un momento con la familia, voy a procesar porque el café es un buen digestivo. Ujú. ¿Digestivo se dice? Sí. sí. Digerible, no sé cómo. No, digestivo, o sea, Digestivo. como Alimento que promueve la digestión. Bebida. dícese de Pero es eso, que es como su momento. O sea, más allá de tomarte la tacita de café, el guayollito, Sí. es un momento de socializar y de momento de descansar. Ujú. Y es común. Y yo sé que eso, cuando por ejemplo un joven, un niño, comienza a crecer y entiende cómo funciona el proceso, lo hace por costumbre y eso es lo que llevamos a hacer la parte cultural. Algo que me pasó curioso, que fue con un amigo que es un coreano. Estaba de visita, entonces no sé qué es lo que pasó, que yo estaba comiendo, entonces él me decía como que apúrate que ya tenemos que hacer tal cosa. Y yo así como que ya va, hermano, estamos en Latinoamérica. Uno después que come es momento de socialización. Y él me dice, no, es que en Corea tú comes, terminas, vete para lo que tienes que hacer. O sea, haz las No, cosas no que hace digestión no hace digestión, pero es un tema cultural. cultural. Claro, otro tema cultural que me está acordando en este momento y da mucha risa es que en el colegio, Ujú. hace poco me tuve que acercar a lo que, por alguna cuestión, no sé, un espacio que necesitábamos, con un hermano de la escuela cristiana, un religioso. Ujú. Él es europeo, por lo tanto yo le pregunto, cuando lo estaba buscando, le pregunto a una profesora que dónde se encontraba y ella me dice, está almorzando
pero no puedes molestarlo porque es europeo y esa hora de su almuerzo Esa es era. sagrada, no se la puedes tocar. Wow. Usted, ¿sabe que la otra vez yo estuve leyendo que en Europa, bueno, en España, tenían un break los trabajadores de 4 horas y que hasta estaban tratando de disminuir eso porque era trabajar en la mañana, irte al mediodía, volver que sea a las 4 de la tarde al trabajo y seguir tu rutina. jornada. Entonces, parece que lo estaban buscando disminuir a 2 horas porque era mucho y a veces lo que hacían era perder tiempo. Entonces era preferible que ellos salieran del trabajo más temprano para que el que fuese a hacer lo que fuese a hacer fuera a las 6 de la tarde, 7 de la tarde y luego a dormir o qué sé yo. Pero era como administrar mejor el tiempo. Claro. Bueno, ahora metiéndonos otra vez con economía naranja, que Ajá. está la parte productiva. Volvamos. Sí hay diversas formas y creo que algunas veces uno no comprende la importancia de este tipo de economía. ¿Qué es lo primero? Y eso es algo que va a sonar muy cliché. Cuando un joven dice me gusta el arte, ¿cuál es la reacción de una madre? Que no va a tener trabajo. Que no va a tener Que no va a tener trabajo, que no va a tener futuro, futuro, que no va a que tener no va a plata. tener dinero. Ujú. Pero son cosas que no dejen de ver ser. Ujú. Porque, por ejemplo, vemos al maestro Carlos Cruz Diez, podemos ver otros artistas, por ejemplo, en el área de Edo, que me gusta cinematografía. mucho. Podemos ver, por ejemplo, lo que es la industria de Hollywood. Por Eso ejemplo. es economía naranja. Sí. Se utilizan todo lo que es la plataforma de por ejemplo, las películas que últimamente están saliendo, por ejemplo, Joker, Ujú. que es un tema bastante fuerte, para Estados Unidos fue fuerte. Están denunciando un proceso de lo que genera el sistema cuando no atienden a personas con problemas mentales. Y te dio una forma de generar la polémica para hacer entender a las personas qué es lo que está pasando. Y es una maquinaria industrial porque está generando dinero. Sí, O sea, ¿cuántas entradas no vendió de Joker? demasiado. Demasiadas este año. Claro, y además hay mucha gente que no comprende que esta industria genera tanta cantidad de empleos, Muchísimo. ya sea por no solo como tal el trabajo creativo, ya sea director o camarógrafo, Los que es lo que- asistentes. que es lo que uno primero piensa, sino la cantidad de trabajo técnico que hay detrás, por ejemplo, Sí. de una producción de una película o una producción de Exactamente. teatro. O sea, la O cantidad la de trabajo producción. técnico que hay detrás. Y ese es el componente importante de la economía Ujú. naranja, que tiene que generar un bien común, Sí. como todo. Aquí, por ejemplo, vemos casos, por ejemplo, la Comuna 13 que estábamos hablando. O sea, el beneficio era que no se generara otro conflicto local. Sí. Pero ¿cuánta gente no gana de turismo social? ¿Cuánta gente no está vendiendo su arte? Ujú. Es un movimiento completo y que es rentable, porque vender una ciudad como marca es posicionarte como una innovación completa. Esto me Sí. hizo recordar al cambur que no sé si llegaron a ver la semana pasada, un cambur que se vendió por $120,000. Siento- Era un cambur pegado en la pared con un Era- tirro de estos que son como metalizados, que son fuertes. Estaba pegado en la pared. Al final el se dueño... subastó la obra. ¿No? O sea, el dinero vino de la subasta de esta obra de arte que fue tan rara. Era, Ajá. de verdad era un cambur pegado con un celote, con un tirro tirro, a un una tirro. pared. Ajá. Ok. Pero no sé, la persona que finalmente lo compró, Ujú. se lo comió. Ok. Lo dejó, se lo comió. Entonces, eso dio mucho de qué hablar en redes porque fue así como que quien compra un cambur, o sea, el cambur más caro del mundo fue Ajá, ese. pero la subasta era a beneficio de qué? No estoy No. seguro. No sé. Bueno, No me quedé. Mala mía que no investigué más. Pero, o sea, hablando de arte y de cómo se vende, Ujú. nos damos cuenta que, o sea, había gente haciendo fila para ir, para tomarse una foto con el cambur y todo, y eso generó ventas. O sea, Total. generó una entrada de dinero fuerte. ahora, dentro de la economía naranja vamos a lo que no es lo primero en lo que pensamos. Cuando uno dice economía naranja siempre se piensa primero en el espectáculo, en la producción directamente creativa. Pero dentro de la tecnología Ujú. también va mucha parte creativa. Sí. Por ejemplo, hay creatividad dentro de aquel Videojuegos. aquel programador que está diseñando una
tecnología artificial, una inteligencia artificial que Ujú. nos ayuda en el futuro. Ujú. Hay una gran cantidad de trabajo creativo que va detrás de los propósitos de esa tecnología. Totalmente. Inclusive hasta por el área de todo lo que es el área tecnológica. Sí, El área tecnológica, el área de investigación científica, que son sí, cosas tienen que un origen creativo. tienen un origen creativo, pero es eso, porque es algo que yo creo que lo dije en unos podcast, un episodio muchísimo, yo creo que de los orígenes, que nos diferenciaba a nosotros de ser un animal. Bueno, habíamos hablado de la razón y habíamos hablado de... La capacidad de crear, creo. La capacidad de crear y de Ujú. imaginar. Entonces, Ajá. es eso. Si tú no le das el sentido a la importancia de cómo nosotros a lo largo de la historia hemos creado, no vamos a entender que la economía está implícita. Ujú. Hay en todos esos procesos, por ejemplo, desde cómo se creó la primera rueda Ok. Ujú. a la rueda actual. Sí, ha pasado. Ha por- pasado. Y lo que es también el sector farmacéutico, yo no sé si entra también, porque eso también es el área de investigación científica. Pues yo creo que sí. Debería. O sea, una gran cantidad de pensamiento va en intentar crear estas medicinas. En este momento Venezuela, por ejemplo, tiene ahorita un reto con el BID, que es generar nuevas propuestas para lo que es la diáspora venezolana, tanto internamente como afuera. Es decir, Ujú. buscar las formas creativas de poder apoyar este problema regional, porque ya no es local. Sí. Sí. Pero es eso, están buscando nuevas ideas, nuevas soluciones, porque es algo que es compartido, es colaborativo, y también me imagino que también están apoyando la innovación para un problema que es latente. Bueno, continuando con el Banco Interamericano de Desarrollo, hace poco lanzaron un informe que se titula Lanzando un futuro naranja. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este informe se dan datos que destacan bastante, como que, por ejemplo, dentro de América Latina, la población es bastante joven, ¿verdad? Sí. Ok. Una población de jóvenes de 20 años en promedio. Así que todos estos emprendimientos actualmente están siendo llevados por esta juventud que busca solucionar problemas dentro de sus naciones específicas. Por eso también se dice que estos emprendimientos tienen un impacto social, Ujú. ya que buscan solucionar problemas tanto humanitarios como de la sociedad o como de las localidades específicas. Yo creo que esto es importante en lo del bono demográfico, porque le dan unas proyecciones a futuro favorables, y me recuerda el caso de los países nórdicos. Saben que ellos tenían problemas con la parte de la pirámide poblacional. Ujú. Europa por lo general siempre tiende a tener personas de tercera edad y no cumple como el parámetro para cambiar, Renovarse. Entonces, ¿qué pasó con países nórdicos? Y creo que hasta metido Islandia. Ellos dijeron, bueno, tengo un fondo poblacional, en fondo de respaldo al desarrollo social, que es lo que genera el petróleo. O sea, Ujú. los ingresos del petróleo van a ese fondo. Y ellos dijeron, ok, tenemos que incentivar a la tasa de Natalidad. natalidad. Entonces, como que buscaron la forma de que las parejas jóvenes tuvieran Incentivos para tener incentivos hijos. para tener hijos y toda la cuestión. Ahora, hay una nueva generación Ujú. que es donde se genera, ¿se acuerdan cuando yo le decía del Impahud y toda la cuestión? Ujú. Sí. En Suecia y todo eso, es una nueva forma que se está generando, pero no es nada más por compartir espacio, sino que los estados nórdicos dijeron, ya tenemos jóvenes, ahora qué vamos a hacer con los jóvenes. Entonces ahora desde la escuela le generan procesos de emprendimiento a cualquier tipo, si ya sea económico, social, ambiental, lo que sea, pero es incentivar a estos jóvenes que tienen nuevas ideas, nueva forma creativa de lograr algo para darle una renovación a la economía nacional. Entonces ahí surgen, por ejemplo, casos puntuales como diría que uno de los fundadores no de Tesla, pero uno de los primeros de la línea que le dio la idea al dueño de Tesla viene de allá. O Islandia, por ejemplo, con el caso de Nokia, ¿se acuerdan de Nokia? Sí. Bueno, ¿cómo renovar esta empresa para que Claro. actualmente sea competitivo? Y fueron jóvenes que fueron formados a través de todo este proceso para decirle, mira, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que innovar en el área tecnológica
vamos a posicionarnos de nuevo, vamos a generar nuevas iniciativas sociales y ahí ustedes ven que se va cambiando un nuevo panorama, incluyendo a los jóvenes. Bueno, continuando por ejemplo con este informe y con la economía naranja, este informe se hace la pregunta de cómo se financian este tipo de economía, cómo empiezan estos emprendimientos. Y sucede que descubrieron que estos emprendimientos comienzan muchas veces, la mayoría de las veces, con fondos propios de los emprendedores. Sí. ¿Qué tal? Sí, o sea, se autofinancian O familiares. familiares o amigos, o incluso con el primer ingreso de los clientes, Sí. es que se empiezan a financiar. O sea, Sí, sea, es como cuando, yo no sé si ustedes han visto o han escuchado de edificios que se crean vendiendo primero el apartamento y Y luego después construyendo. Algo así. Bueno, eso se está dando mucho aquí en Venezuela con las agencias de, diría que social media. Ujú. Es un buen ejemplo, porque ¿qué requiere tener una agencia de marketing más allá de una computadora? O vamos a decir, no tenemos la computadora, un teléfono. Ujú. ¿Y que cuántas cosas no se puede hacer a través de un teléfono? Sí. Ujú. Yo he trabajado desde mi teléfono completamente, o sea, creando contenido, programando contenido, gestionando todo desde el teléfono. Desde el teléfono, algo tan pequeño y mantiene unas agencias que son grandes. Sí. Y eso es lo que se está llevando a cabo, o sea, entre Claro, actualmente, la nueva tendencia. la nueva tendencia. Ahora también se ve que la mayoría, muchos emprendimientos, no la mayoría, sino muchos, resultan en fallos, porque claro, el Sí. emprendimiento es complicado. Y también este informe ahonda en estos aspectos. Aunque se suele pensar que es por causas externas que estos emprendimientos fallan, ya sea la situación específica de un país, resulta que este informe ahonda y descubrieron que la mayoría de estos emprendimientos fallan tanto por fallas dentro de la gestión, por disputas entre los dueños o los que iniciaron el emprendimiento, o cuestiones internas. O sea, la mayoría de las cuestiones son internas. O sea, por ejemplo... No es por factores externos. Exacto. Y sí, yo creo que la economía naranja para un país en desarrollo, yo creo que es un potencial para Venezuela, y yo creo que aquí está donde está apuntando Venezuela y debería apuntar. Es que no interesa tanto el contexto como está, porque como es tan creativo, va a buscar una forma de trabajar bajo este entorno. No sé, por ejemplo, qué sé yo, se ha dado aquí en Venezuela casos puntuales como... hay una marca que se llama Muñecas Leaders. Ajá, Leather. Como cuero. Ajá, Ajá, es como cuero. Cuero en inglés. Entonces, es una muñeca que tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque es donado a niñas con cáncer o niños. Entonces, es una propuesta social que se le da a un impulso a la marca con retazo y toda la cuestión, reciclaje. Pero lo bonito es que va llevado hacia un niño o una niña con un caso ecológico, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Entonces un mensaje, esa muñeca es un mensaje de esperanza. Claro. Entonces aquí es algo creativo, o sea, hay un problema que, qué sé yo, y uno de lo que tiene este modelo de negocio, que más allá de vender esta muñeca, es donar cierta parte a causas que se necesitan para un tratamiento de un niño nacional aquí en el país. Entonces, eso es lo bonito, que se está generando... Están generando un producto, en este caso la muñeca, que cuando se venda va a ayudar a otros. Exactamente. Entonces, viene con el mismo concepto del círculo donde todos se benefician y llegan a un fin. Exactamente. Bueno, yo creo que podemos ir dando un cierre al tema, pero yo quiero dar una conclusión en que intentamos responder una pregunta, que es ¿cómo se puede seguir promoviendo este tipo de emprendimientos en América Latina o específicamente en Venezuela? Yo creo que el boca a boca dice mucho y es una de las técnicas de publicidad más usadas y más viejas del mundo. O sea, el decirlo, el hablarlo, ay, está pasando esto, deberías conocerlo, las redes, tus amigos son las personas que más confían en ti y son las personas que mejor van a poder promover o ayudarte a promover ciertas iniciativas. Entonces a ellos hay que
acercárseles y comentarles sobre estos proyectos para que se sigan motivando, se sigan moviendo, porque ahora hablamos más de un modelo de ciudad sostenible donde todos colaboramos con todos y así va a funcionar mejor una economía naranja como esta. Bueno, Yo creo que deberíamos darle importancia al origen o las raíces que tenemos. Primero para contextualizarla y tener un sentido de pertenencia por el entorno. Otro es evidentemente lo que acaba de decir Ámbar. Y 3, que tenemos que seguirnos formando para generar una capacidad interna para que el que vaya a emprender no cometa errores. O si los va a cometer, porque eso es mentira. Inevitable, no cometer, claro. Pero sí saber enfrentar que ese reto es minúsculo con la posibilidad potencial que se puede tener a través de este tipo de economía. No hay nada que perder. ¿Qué es lo que puedes perder? Tiempo. Y el tiempo para mí significa aprendizaje en ese momento. O sea, no pierdo nada, más bien estoy ganando mucho. Gana sabiduría y Gana seguridad y experiencia. Bueno, yo creo que soltó una pregunta un poco complicada, pero bueno, igualmente pienso que principalmente siempre es importante recordar exigirle a las autoridades gubernamentales políticas que apoyen este tipo de emprendimientos. Eso es fundamental. Sí, ya que como vimos, esto es un impulso para la economía tanto de una ciudad como de un país. Sí. Segundo, siempre es bueno apoyar a estos emprendimientos cuando los veas, cuando los conozcas y ahora que sabemos, gracias por ejemplo a este tipo de informes, cuáles son las principales fallas que pueden tener estos emprendimientos, apoyar actividades de formación en donde claramente se subsanen estas fallas. Ya vimos que suelen ser fallas de gestión. Exacto. Bueno, apoyar actividades de formación en donde... De gerencia. Exacto. O desarrollo de capacidades, pero sí se Pero puede. lo principal es siempre apoyar a estas iniciativas porque nos benefician a todos como sociedad. Pensemos, esa pintura, ese cuadro, esa música tiene un valor. Y más allá de tener un valor monetario, es un tiempo que esa persona generó con sus propias manos que necesita que se impulse. Aparte que es nuestro mejor medio de distracción, porque ahora nosotros para poder salir de la rutina de un trabajo o de salir de la casa un tiempo para disfrutar de un momento de relajación o de distracción, lo hacemos a través de nuestra cultura, lo que tenemos a nuestras manos, y eso es lo que nosotros tenemos que apoyar. Sí. Bueno, yo creo que podemos terminar diciendo que siempre hay que recordar, observar los problemas desde una nueva perspectiva, observarlos con una perspectiva fresca y siempre darle la vuelta a las situaciones en las que nos presentamos. Sí. Para hacer un cambio. Exacto. Esto ha sido 1 y 1 hacen 3. Escucharon a Ámbar Maga, Y Rubén, y nos vemos o nos oímos en un próximo episodio. hasta luego. bye. Chao. Si estás en Sinergia, no puedes perderte los caucus abiertos cada domingo de 11 a 12 del mediodía. Ámbar, Maga y Rubén se despiden hasta el próximo miércoles en 1 y 1 hacen 3.